En la prueba Cangur del año 2022 aparece este interesante problema de geometría que yo personalmente he resuelto utilizando tal vez un teorema que se sale demasiado del currículum habitual de los contenidos, de los conocimientos propios de las pruebas Canguro. Como no he encontrado ninguno mejor, yo lo ofrezco a la comunidad. Aprovecho esto para insistir en lo importante que es que los organizadores de las pruebas compartan también las soluciones, digamos, oficiales a los problemas, porque de esta manera aprendemos todos de todos y entre todos nos podemos enriquecer. Tenemos un triángulo ABC y un segmento interior que corta este triángulo, PM. Nos dan las medidas del triángulo, AB 12, BC 10, CA 4. Nos dicen que el punto M es el punto medio de los segmentos del segmento AB y además nos dan la relación CP-A-PB, 3 a 7, 3 séptimos. Nos indican el ángulo BPM, que le llamaremos alfa, y el ángulo BCA, al que llamaremos beta. Nos piden la razón entre alfa y beta. Lo primero que podemos deducir es que si CP a PB es 3 entre 7 y BC es 10, entonces está claro que las distancias serán CP igual a 3 y PB igual a 7. Esto se puede deducir por regla de 3 o por puro sentido común. Por lo tanto, tenemos aquí un 3, un 7, aquí un 4. También sabemos que si de A a B son 12 y M es el punto medio, tendremos aquí 6 y tenemos aquí 6. Es decir, tenemos todas las medidas de los segmentos que determinan esta figura. Ahora vamos a trazar la paralela a CA por el punto P. Vamos a llamar a este punto D. ¿Qué observo? Observo que los dos triángulos están en posición de tales, porque estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, el triángulo BPD es semejante al triángulo BCA. De aquí podemos deducir muchas cosas interesantes. La primera de ellas es que este ángulo de aquí, por paralelismo o por semejanza, es beta, porque estas dos rectas son paralelas, o por semejanza de triángulos. Podemos calcular por semejanza la distancia PD. PD es APB como CA es ABC. Lado pequeño es al lado grande, como lado pequeño es al lado grande. Es decir, que PD es a PB, a 7, como 4 es a 10. Es decir, que PD es 7 por 4 partido entre 10, 28 partido entre 10, que es 14 partido entre 5. Tenemos aquí 14 partido entre 5. Podemos calcular el lado BD también por proporcionalidad. BD es a BP como BA es a BC. Es decir, que BD es a 7 como 12 es a 10. Es decir, que BD es 7 por 12 partido entre 10,
es 42 partido entre 5. De aquí a aquí hay 42 partido entre 5. Por último, podemos calcular MD. MD será BD menos BM. Es decir, 42 entre 5 menos 6, es decir, 42 entre 5 menos 30 entre 5, es decir, 12 entre 5. Que tenemos aquí 12 entre 5. Observando el segmento PM y los ángulos que forma, una hipótesis es que beta sea el doble de alfa, es decir, que PM sea la bisectriz interior del ángulo BPD. Para demostrar esto podemos utilizar el recíproco del teorema de la bisectriz. Nos dice que es suficiente comprobar que BM es a BP como MD es a PD. Vamos a verlo. BM es 6, BP es 7, ha de ser igual, si es la bisectriz, a MD, 12 partido entre 5, entre PD, que es 14 partido entre 5. Simplificamos los 5, queda 12 partido entre 4, simplificamos entre 2 y queda que efectivamente se cumple la proporcionalidad de los segmentos que genera este segmento PM. Por lo tanto, se cumple el recíproco del teorema de la bisectriz, por lo tanto, PM es la bisectriz de este ángulo y por lo tanto, beta es igual a 2 alfa, o alfa partido entre beta es 1 medio.